Ahora vamos a otro tema que, como decía, es fundamental, que es el tema de la educación. Y vamos a darle la palabra a Esteban Moctezuma. Quiero nada más agregar que estamos muy satisfechos, agradecidos por la labor que realizó Esteban Moctezuma como secretario de Educación Pública, y por lo mismo estamos también muy convencidos, seguros de que vamos a tener en Washington, vamos a tener en Estados Unidos un buen representante, un buen embajador, una persona con principios, preparada, nacionalista, conocedor de los principios de la política exterior de nuestro país, sobre todo de los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos y de cooperación para el desarrollo. De modo que le damos la palabra a Esteban y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Maestra Delfina Gómez Álvarez, Ricardo, amigas y amigos de los medios de comunicación, señoras y señores, hoy compareceré ante el Senado de la República para que delibere sobre mi ratificación como embajador de México ante los Estados Unidos de América. Por ello, me veo obligado a presentar a usted, señor presidente, mi renuncia como secretario de Educación Pública. Es un día de sentimientos encontrados. Por una parte, siento un profundo honor de haber sido nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, representante del gobierno, del propio presidente y del Estado mexicano ante los Estados Unidos de América como embajador extraordinario y plenipotenciario. En materia internacional no hay relación más importante. Estados Unidos nos compra 8 de cada 10 exportaciones mexicanas. La producción de los estados americanos del sur, junto con los estados mexicanos de la frontera norte, suman lo equivalente a la cuarta economía mundial. No hay frontera más dinámica en el mundo. Viven allá 37 millones de personas de origen mexicano, que es más del 11% de la población total americana. No le queda otro destino a esta relación que seguir creciendo, mejorando y madurando. Una colaboración en la soberanía y el respeto. Cada país debe poner su voluntad en crear la región de América del Norte, incluyendo a Canadá, que con respeto a sus soberanías formemos el bloque más poderoso a nivel global, sin olvidar a nuestros hermanos centroamericanos. Sepa usted, señor presidente, que seguiré dando lo mejor de mí con honradez, resultados y profundo amor por México. La otra parte de mis sentimientos son de tristeza. Al concluir mis labores en la Secretaría de Educación Pública, me despido de millones de maestras y maestros amigos, de madres y padres de familia con quienes hemos trabajado en estos difíciles momentos y de millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que son el centro de nuestra atención diaria. Agradezco, señor presidente, haberme dado la oportunidad de coadyuvar junto con usted en importantes avances en materia educativa que logramos con el esfuerzo suyo, de toda la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno Federal, el Congreso y los estados de la República. Quiero mencionar muy brevemente 10 de ellos. Primero, se revalorizó
a nuestras maestras y maestros que han mostrado ser insustituibles. La revalorización no son palabras. En este año que la SEP cumple 100 años de existencia, usted tomó la decisión de nombrar a la primera maestra como cabeza del sector educativo. México se lo aplaude. La revalorización se expresa en apoyo tangible al magisterio, como es la basificación de más de 300,000 maestras y maestros, mantener su salario y prestaciones íntegras durante la pandemia, un diálogo personal del presidente con el liderazgo magisterial, su decisión de impulsar el sistema educativo con justicia laboral y respeto magisterial significó contar durante 2 años con ciclos completos, sin un solo día de paro laboral en todo el país, algo que no sucedía desde hace 35 años. Segundo, la pandemia obligó que madres y padres de familia regresaran a atender a sus hijas e hijos en su aprendizaje. La formación del hogar junto con la escuela son un equipo inseparable. Ya lo logramos, no lo olvidemos. Tercero, se impulsó la educación personalizada. Muchos docentes afirman que hoy están más cerca de sus alumnas y alumnos que cuando estaban frente a grupo. Este es uno de los postulados de la nueva escuela mexicana, atender a cada estudiante de acuerdo a sus circunstancias. Cuarto, tenemos un nuevo artículo 3º constitucional que envió usted, presidente, al Congreso el 12 de diciembre de 2018 y 3 nuevas leyes secundarias, que son el faro que guía la educación nacional, una educación con equidad, de excelencia, inclusiva e integral. Quinto, estos no son postulados constitucionales inertes, son un programa de acción. Así, equidad se traduce en apoyar a quien más lo necesita. Por ello, el presidente creó el programa La Escuela es Nuestra, que ya llegó a más de 51,000 escuelas, 1 de cada 4, empezando, por supuesto, por las de más alta marginación y seguirá hasta cubrir a todas ellas. Equidad se tradujo en más de 11 millones de becas para niñas, niños, adolescentes y jóvenes para hacer posible su vida escolar. Equidad significa 140 escuelas universitarias Benito Juárez en lugares en donde los jóvenes nunca pensaron ver a un profesor y menos a una escuela superior. Sexto, excelencia, que significa mayor preparación magisterial. La pandemia nos forzó a dar un salto histórico hacia adelante en materia digital. Se capacitaron más de 1 millón de maestras y maestros y 20 millones de alumnos en el uso de herramientas digitales. Así como en 1963 nació el libro de texto gratuito, en 2020 nació la educación digital, que llegó para quedarse. Gracias al programa impulsado por el presidente, Aprende en Casa 1, Aprende en Casa 2 y el que tocará instrumentar a la maestra Delfina, Aprende en Casa 3. Esto, más el compromiso del señor presidente de Internet para todas las escuelas, será un avance sin precedente. Excelencia también significa mejorar los contenidos de los libros de texto gratuitos. El presidente nos instruyó a iniciar con civismo y ética, mismos que ya circulan como la primera aportación a la formación humanista de nuestras niñas y niños para que abracen valores universales que son la base de la verdadera felicidad. Excelencia significa que lo que se aprende ayude a vivir de mejor manera. Por ello, nos instruyó el presidente a incorporar contenidos de vida saludable en la currícula educativa
para impulsar 3 hábitos de vida personales. Primero, una sana nutrición. Segundo, practicar el ejercicio y la activación física. Y tercero, vivir con limpieza e higiene. Nada es más efectivo contra la enfermedad que un sistema inmune fuerte dentro de un cuerpo sano con una mente sana. Séptimo, por su parte, la inclusión es abrir el servicio educativo a las comunidades indígenas de todo el país en su propia lengua e incluir a las comunidades afromexicanas tal y como se ha venido haciendo. También incorporar contenidos regionales y locales en planes y programas de estudio y fortalecer la interculturalidad de nuestro país, postulado hoy constitucional. La educación a distancia ha sido aprovechada también por adultos y adultos mayores que han concluido y certificado sus estudios, como José Ortiz, don Pepito, de 104 años de edad, que acaba de concluir sus estudios y se certificó y nos mostró que nunca es tarde para aprender. Inclusión también significa apoyar a las personas con discapacidad de manera especial. Finalmente, inclusión significa enfoque de género en todas las decisiones educativas, como usted lo ha instruido, señor presidente. Octavo, educación integral significa educar para la vida. Por ello, además de fortalecer el aprendizaje de lectoescritura, matemáticas, tecnología y ciencias, se ha incluido en la currícula los valores, el civismo, la ética, las artes, en especial la música, y el desarrollo socioemocional, esto último nunca antes más urgente que ahora. Noveno, la pandemia pudo ser enfrentada en el educativo con la educación a distancia, misma que aunque tiene importantes aportaciones para la mayoría de nuestras alumnas y alumnos, también deja retos que afrontar. Las niñas y los niños no están compartiendo y socializando cotidianamente. La duración de la pandemia ya provoca tensiones en los hogares y urge regresar a clases garantizando la salud. Para este regreso a clases hay un protocolo que permitirá identificar los rezagos para darle prioridad, así como al abandono escolar o los problemas socioemocionales tanto de alumnos como de maestros. El tiempo será el mejor juez de cómo el magisterio salió con todo su compromiso y esfuerzo a evitar que se suspendiera el aprendizaje. Nuestro mayor reconocimiento a las maestras y maestros de México. Ha sido el mayor honor de mi vida encabezarlos durante estos 2 años. Décimo, se atacó frontal y estructuralmente la corrupción, la lucha contra lo que llamamos el huachicol educativo a través del sistema abierto y transparente de asignación de plazas, permitió asignar más de 20,000 plazas con mayor transparencia que antes se manejaban de manera irregular. Finalmente, señor presidente, señoras y señores, nada será igual después de la pandemia. No podemos seguir descuidando nuestra salud, no podemos seguir agrediendo al medio ambiente, no podemos tolerar la corrupción, la desigualdad y la pobreza. La nueva escuela mexicana forma mexicanas y mexicanos incorruptibles, con conciencia social, capacidades plenas, pensamiento crítico, productivos, con pasión por el arte y la cultura y, sobre todo, con un profundo amor por México. Muchas gracias.
Ahí está. Con su permiso, señor presidente, maestro Esteban Moctezuma, medios que nos acompañan esta mañana, maestro y compañero Ricardo, muy buenos días tengan todos ustedes. Saludo con mucho cariño a quienes son la motivación central de nuestra tarea educativa, a nuestros queridos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como a mis extraordinarios maestros y maestras, a las madres de familia y padres de familia, así como a los tutores y tutoras, a las autoridades gubernamentales y educativas de los estados, en fin, a cada hombre y cada mujer que día a día a lo largo y ancho del país hacen posible con su esfuerzo y dedicación educar a millones de alumnos en cada región y comunidad de México. Como pueden imaginarse, es un honor asumir la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública. Me llena de orgullo que nuestro presidente pensara en mí para este encargo, porque así lo asumo, no como un cargo político o burocrático. Asumo esta responsabilidad como el encargo más hermoso que puede existir y que es el de coadyuvar en el proceso de educar a millones de personas. Este año efectivamente se cumple el centenario de la Secretaría de Educación Pública y por ella han pasado figuras increíbles como Vasconcelos y Torres Bodet, que marcaron el rumbo de la educación y conformaron la identidad de nuestro pueblo. Pero también en estos 100 años hemos presenciado la burocratización de esta institución. Hemos visto cómo perdía su alma y su esencia. Muchos de nosotros como maestros vivimos o fuimos testigos de abusos, de simulaciones, de desvíos y de negligencias. En suma, de la corrupción en nuestra noble secretaría. Pasamos de figuras notables, pedagogos, filósofos, poetas, verdaderos idealistas, verdaderos funcionarios públicos, a simples burócratas, administradores de una institución sin alma, automatizada y utilizada. Por ello sorprende que sea la primera vez en 100 años que el encargado de esta Secretaría tenga su origen en la educación básica del Sistema Educativo Nacional. Repito, sorprende que sea la primera vez que una profesora de educación básica asuma la responsabilidad de esta Secretaría. A diferencia de muchos, yo no solo estudié los problemas de la educación mexicana, yo no solo leí los diagnósticos o las recomendaciones de algunos especialistas en la materia, yo los viví. Yo viví las reformas desde el aula, frente a grupo, y cuando ocupé el cargo de directora escolar, desde la escuela municipal. Por ello, al reflexionar si esta experiencia que tengo me hace merecedora de este encargo, me contesto que no. No es esa experiencia solamente lo que me puede hacer ese cargo merecedora, sino que al contrario, me legitima. Me legitima porque me llena de honra que si a ella le sumamos los resultados de otros encargos que he tenido a nivel estatal, municipal y federal, entenderán que no solo puedo asumir este encargo, sino lo haré con legitimidad y honradez, con gran pasión y amor, porque sé que esta gran oportunidad que se está dando al magisterio a través de una servidora permitirá que en administraciones futuras sea un maestro quien ocupe dicho cargo. Hace 2 años inició el cambio de la Secretaría, su limpieza, su despertar, pero hoy ese cambio no solo debe continuar, como lo ha hecho efectivamente el maestro Esteban Moctezuma de manera contundente, sino también deberá adquirir mayor velocidad y profundidad. Y si bien en estos 2 años se aprecian muchos logros tanto legislativos como pedagógicos, así como una administración del gasto responsable, aún queda mucho por atender. No debemos olvidar los abusos de la época neoliberal sobre el sistema educativo nacional. Y no lo debemos olvidar porque ello nos servirá de referencia para todo aquello que no se debe de repetir. No olvidamos, por ejemplo, el abandono de nuestras escuelas públicas, el simular un avance tecnológico con la adquisición de infraestructura millonaria, cuando lo que pedíamos desde los salones de clase era mejorar los sanitarios, pintar los salones, tener los servicios en plenitud y el personal mínimo para garantizar y ofrecer un servicio digno a estudiantes y profesores. No pedíamos lujos, solo pedíamos lo mínimo. La respuesta a esas solicitudes solo fue el silencio
y un proceso de privatización, en donde la brecha entre escuela privada y pública cada vez será mayor. No olvidaremos cómo se estigmatizó el trabajo del docente, cómo se nos reprobó en los medios de comunicación a través de una evaluación que, lejos de ser una evaluación, era simplemente una manera de frenar y de tener al magisterio bajo sus manos. Fue una verdadera tragedia lo que hicieron con la imagen del maestro, sin considerar el compromiso, el esfuerzo del maestro, quien a pesar de las limitaciones y deficiencias de su entorno, desempeñaba su función con compromiso, responsabilidad y amor, producto de su vocación, y ofreciendo a los niños y niñas, jóvenes y adolescentes lo mejor de cada uno de ellos. Tampoco olvidamos el abandono de la niñez y la juventud. La supuesta obligatoriedad de la educación no puede estar solo en manos de los maestros. También se requiere de la participación y colaboración de los padres de familia, del gobierno municipal, estatal y federal, así como de la sociedad en general, promoviendo y realizando un trabajo en conjunto. Tampoco olvidamos cómo los contenidos fueron centrándose en las necesidades que el ambiente neoliberal y la globalización exigían. Se perdieron los valores, la conciencia de clase, el humanismo, todo se perdió en favor de una supuesta competencia y productividad. ¿Dónde quedaron los libros de texto, las asignaturas y contenidos que nos formaron como mexicanos? Reconozco los resultados que durante sus poco más de 2 años de trabajo al frente de la Secretaría de Educación Pública entrega hoy el maestro Esteban Moctezuma Barragán. Quiero agradecerle de manera muy personal y reconocer como maestra el esfuerzo que ha hecho. Y también quiero agradecer el haber trabajado coordinadamente durante las últimas semanas, en donde pude tener la oportunidad de tener un primer acercamiento precisamente para garantizar precisamente la entrega ordenada de esta Secretaría. El secretario Moctezuma deja un legado importante que retomaremos para hacer posible que los aprendizajes continúen sin dejar a nadie atrás, ya que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador marcó a la inclusión como uno de los ejes de la Cuarta Transformación, desde un principio establecido que debemos atender a todos los mexicanos bajo el principio de que por el bien de todos, primero los pobres, en donde él ha hecho acciones tendientes precisamente a lograr ese objetivo. Ya lo mencionaba el maestro Esteban Moctezuma, las becas Benito Juárez, las universidades de bienestar Benito Juárez, la relación que efectivamente cambió en lo que se refiere con el magisterio de México, así como la basificación de docentes. Son logros inobjetables que debemos al impulso que el presidente ha dado al sector educativo mexicano para una educación con equidad y excelencia. Pero así como se han logrado avances significativos, nos esperan metas y nos esperan retos. La pandemia efectivamente llevó al sistema educativo nacional a la necesidad de adaptarse continuamente mientras se avanzaba en la lucha contra el COVID-19. El primer reto es hacer posible precisamente el regreso gradual a los planteles, acorde con el semáforo sanitario y en acuerdo con el gobierno estatal y autoridad educativa de cada entidad, así como de los padres de familia. Esto requerirá garantizar las condiciones de limpieza, salubridad, infraestructura y recursos en los planteles, así como la difusión y aplicación de protocolos de seguridad sanitaria, pero sobre todo de la participación de la comunidad que integra precisamente las instituciones educativas. Haremos un diagnóstico continuo que permita identificar el rezago educativo y el abandono escolar por la pandemia, así como para definir estrategias de atención a la población vulnerable. También estaremos atentos a la aprobación de la Ley General de Educación Superior para establecer mecanismos de coordinación para su aplicación. La pandemia ha condicionado considerablemente algunas de las funciones sustantivas de la SEP. Por ello, debemos encontrar mecanismos para restablecer los trámites y servicios en torno a la emisión de certificados, revalidaciones y acreditaciones. También revisaremos a fondo para fortalecer y seguir transparentando los procesos de ingreso, permanencia y promoción a la carrera de los docentes. Daremos especial atención e importancia al programa de La Escuela es Nuestra, impulsando la conformación de comités escolares y la dispersión del curso del programa para no precisamente perder esta noble
acción y tarea. Además, haremos una valoración de los avances en infraestructura en 2 años y de haber modificado la forma en que se atienden los rezagos en este complejo rubro. Hoy tomo la más alta responsabilidad de ser secretaria de Estado, que es una de las áreas más significativas y trascendentes para el desarrollo del ser humano, que es la educación. Estoy consciente que la educación es un hacer total, es un reto y sobre todo en estos días un esfuerzo integral. La educación, que es el pilar donde el ser humano alcanza su desarrollo y autonomía como individuo dentro de una vida en sociedad. Hoy más que nunca los maestros y maestras tenemos la gran oportunidad histórica de ser parte de una transformación y de asumir un papel protagónico en la misma, y como decía Vasconcelos, nos compromete ante un futuro no determinado, nos compromete ante el futuro que hay que construir y potencialmente que se tienen las mejores oportunidades para vivir mejor. Sé lo que implica este reto, estoy consciente del entorno social y actual, así como de los problemas que ha traído la pandemia, pero también sé del gran reto que están asumiendo con responsabilidad los maestros. Por eso mi reconocimiento a todos y cada uno de mis compañeros, y al mismo tiempo los convoco para que asumamos ese reto de que sean las escuelas nuestras, que regresemos a eso que tanto amamos, que es precisamente la impartición de clases, que no tengamos este temor de botar el primer punto de lanza de esta sociedad para volver a esa nueva etapa que tenemos después de una pandemia. Hoy recuerdo con gran cariño aquella frase que expresé en el juramento normalista que decía: vivo en tiempos difíciles, de hambre, de envidias intelectuales, de compulsiones caóticas, de hostilidades inaceptables, pero a la vez en un mundo lleno de esperanza y de fe. La esperanza de poder transformar la realidad actual, ofreciendo al ser humano la oportunidad de una educación digna y coherente con las necesidades actuales, y como dijo José Martí, más libre y más generosa con el desarrollo del individuo. La fe que deposito en los maestros, que son quienes se convierten en el motor para la transformación del ser humano, comprometido ante un futuro que hay que construir, convirtiéndose, como dijera Vasconcelos, en una utopía necesaria y posible. Por ello, cuando se me hace la invitación de trabajar y desempeñar esta función, me siento muy honrada, y me han enseñado que debo de honrar lo que se tiene como confianza y se entrega como esa posibilidad. Y me emociona mucho el que se puedan trabajar bajo las líneas de acción que nuestro presidente ya comentó y que estoy de verdad muy de acuerdo porque es la base de una educación. La primera acción es precisamente nuestros maestros. Dar un trato digno a los maestros, basado en el respeto a la labor que desempeñan y la confianza de que en sus manos ha depositado la formación de nuevas generaciones y que por ello es necesario retomar la formación docente desde sus inicios, el rescate a los normales y los planes de formación permanente. Esto como parte integral para la reivindicación de la imagen del maestro. Recordemos que no se puede mejorar la calidad de la enseñanza sin la participación comprometida de los maestros. El segundo eje es la infraestructura, que es la infraestructura educativa. Dar un nuevo impulso a la rehabilitación y construcción de espacios educativos. Recordemos que los edificios escolares son donde los alumnos pasan la mayor parte del tiempo desempeñando las labores del aprendizaje y se hace necesario ofrecerles espacios dignos, haciendo llegar los recursos económicos de manera directa a las instituciones educativas, como lo está haciendo el programa de La Escuela es Nuestra. Tercero, los contenidos educativos. Se tiene que mejorar los contenidos educativos en relación con la realidad que estamos viviendo, y esto es con la participación indudablemente de los maestros y maestras, pues son ellos quienes viven de manera directa las necesidades reales y la manera en cómo abordarlos, dando una importancia especial al fortalecimiento de los valores culturales, morales, donde se afianza el civismo, la ética, la fraternidad y el amor al prójimo, así como a la alimentación y la salud, que precisamente es parte importante de una educación integral, no olvidando el deporte, la cultura y las artes. Como lo plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, es como un tronco común el humanismo, y de ahí la técnica, la ciencia, las matemáticas, la física, la biología y demás áreas.
partiendo siempre del humanismo. Cuarto, manejar el apoyo de becas para los estudiantes, que ha sido un verdadero apoyo para las familias y para nuestros jóvenes, nuestros niños, para que no haya deserción y sirva de sostén para una buena alimentación y una mejor calidad de vida. En estos planteamientos se basa la transformación que se propone lograr, precisamente tratando de lograr seres reflexivos, críticos y propositivos, en lo que podemos, lo que debemos y lo que tenemos que hacer, invariablemente con la participación comprometida de nuestros padres de familia, nuestros maestros y la sociedad en general. Tampoco podemos perder de vista que es en beneficio de la formación de nuevas generaciones y el logro de una nueva escuela mexicana, democrática, nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva, intercultural y de excelencia, en donde también consideraremos a nuestros pueblos originarios, a nuestras personas con discapacidad, a nuestros deportistas, a nuestros artistas, a nuestros artesanos, porque eso es lo que pretende precisamente la formación de nuevas generaciones, seres humanos ante todo, que sirvan a un país con amor y con dedicación, que es nuestro querido México. Por ello, yo agradezco mucho esa oportunidad que me da, señor presidente, de verdad, muchas gracias. Quedo con ese compromiso ante usted y ante la sociedad, y al mismo tiempo expreso mi deseo de que tenga mucho éxito nuestro compañero Esteban Moctezuma en esta nueva responsabilidad, que sé que lo va a hacer con mucho amor también, y quedo a sus órdenes. Buen día a todos. Gracias. Hay un compromiso con una compañera, no sé si vino. Se quedó en Oaxaca. Bueno, pues entonces abrimos y mañana vamos con ella y luego ustedes tres y luego nos vamos para atrás. Gracias, presidente. Lisbeth Álvarez, de Grupo Político y ZMG Noticias. Saber si hay alguna tentativa para que los niños y las niñas ya regresen a clases, si en algún momento se ha pensado también vacunar a los niños y pues saber cuál es el resumen de esta educación a distancia, si los niños en verdad han estado aprendiendo y qué ha pasado con los niños que siguen sin tener internet, sobre todo en las comunidades lejanas. Gracias. Esteban, antes de te vayas. Muy bien. El programa Aprende en Casa lo hemos estado midiendo con diferentes encuestas y relación que tenemos con las maestras y los maestros. Hemos tenido una práctica de hablar con ellos de manera regular. Incluso la maestra Delfina nos acompañó en el último Zoom que tuvimos con cerca de 7,000 supervisores de todo el país. Son 15,000, o sea que un día tuvimos 7,000 y otro día tuvimos 8,000 para hablar con todos. La respuesta que hemos tenido tanto de madres y padres de familia como de alumnas y alumnos y los propios maestros y maestras es que el aprendizaje se ha llevado a cabo de manera satisfactoria. Se califica con un 8 el programa de Aprende en Casa. Y por otra parte, si ustedes recuerdan, pues Aprende en Casa nació como una respuesta muy rápida a la pandemia, pero era una época en que pensábamos que la pandemia iba a durar menos tiempo. Con Aprende en Casa 1 logramos cerrar el ciclo escolar, ustedes recordarán, 19-20, y cuando se hizo el examen de admisión para media superior, tanto de las instituciones de la propia Secretaría como autónomas, pudimos constatar, por ejemplo, con la UNAM, con el Politécnico, con otras instituciones, que el resultado de los exámenes había sido muy parecido a los años anteriores, o sea, no se había perdido aprendizaje durante Aprende en Casa 1 con respecto, cuando menos en ese caso, con los alumnos de tercero secundaria. Aprende en Casa 2 se llevó a cabo para abrir el ciclo escolar
2021, y en las evaluaciones que se hicieron en noviembre del año pasado, tenemos también una respuesta satisfactoria por parte de maestras y maestros. Como ustedes recordarán, el programa se hizo para que tuviera la mayoría de las niñas y niños de México, de los jóvenes, la oportunidad de estudiar. Y la base fue precisamente la televisión, en donde el 93% de la población tiene televisión. También se hizo por radio para quienes no tuvieran televisión, en 22 diferentes lenguas indígenas. Y en el caso de la CONAFE, que es la Comisión Nacional de Fomento Educativo, se llegó a cerca de 750,000 niñas y niños con cuadernillos y con una atención directa, en donde los líderes educativos comunitarios, se les conoce como LECs, que son muchísimos, son cerca de 35,000, iban a las comunidades cuando menos 2 veces por semana. Esto quiere decir que la mayoría de la población fue atendida. La población que no fue así es la población que tendremos que atender con el protocolo de regreso a clases para precisamente evitar el rezago educativo. Hemos estado viendo con también maestras y maestros el abandono escolar. Es curioso ver cómo las maestras y los maestros, por iniciativa propia, cuando 1 o 2 niños ven que no se conectan a las clases, que no entregan sus trabajos, que no hay relación con ellos, van a buscarlos muchas veces a sus casas para ver qué es lo que está pasando. De manera que aquí hay un compromiso muy fuerte del magisterio para evitar ese abandono. En el protocolo de regreso a clases hay precisamente un mecanismo de emergencia en donde las maestras y los maestros checarán quienes no regresan al salón de clases para ver las causas y poder ver el remedio. Por otra parte, muchísimas niñas y niños gradualmente fueron mudando de televisión a Internet, al grado de que cerca del 60–65% de niñas y niños ya estaban estudiando a través de Internet y no de televisión. Y curiosamente esto lo hacían mayoritariamente a través de telefonía celular, o sea, usaban como herramienta digital el celular. De manera que las cifras que tenemos son cifras que nos hablan de que en esa proporción se ha logrado llegar a las niñas y a los niños al aprendizaje y a la participación de padres y madres de familia en este aprendizaje. En cuanto al regreso a clases, ya hay muchas escuelas en el país que ya regresaron a clases y que han aplicado el programa de crear en la escuela un centro de aprendizaje comunitario. Esto quiere decir que las niñas y los niños, las madres y los padres de familia e incluso cualquier persona de la sociedad puede ir a la escuela a utilizar, en el caso que lo tenga, las computadoras, a hablar con las maestras y los maestros, a tomar alguna clase específica, con un protocolo que habla de que el número máximo que tiene la escuela es del 30% de alumnas y alumnos por día, de manera que a lo largo de la semana sí pueden ir la totalidad de niñas y niños que quieran. Este centro de aprendizaje comunitario se puede instalar en semáforo amarillo y es voluntario tanto para niñas y niños como para maestras y maestros. En cuanto el semáforo pase a verde, ya se puede iniciar las clases presenciales. Es una decisión que no toma el gobierno federal. El gobierno federal lo que hace es decirle a las escuelas: ya se levantó la restricción sanitaria, ya puedes abrir las clases. Y el señor presidente de la República determinó precisamente que para acelerar este regreso a clases, en los estados en que se logre el semáforo verde, se vacunará, como ya se hizo en Campeche, al magisterio. Y una vez vacunados, pues ya pueden regresar
con toda seguridad. Tengo entendido que la secretaria es una de sus primeras actividades ir a Campeche precisamente para ver con el Estado el regreso a clases.